tal? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión les traigo la receta para preparar un delicioso atole de ciruela pasa. Queda delicioso y con el frío de este otoño que se está adelantando el invierno, sí que se antoja. Vamos a comenzar. ¿Listos para comenzar? La receta, como siempre, se las pondré al final del video. Ocuparé yo solamente un cuarto de la receta debido a que es para consumo personal, así es que no se asusten, no queda tan poquito, queda aproximadamente para 6 u 8 tazas. Primero que nada, en nuestra licuadora pondremos la masa, en mi caso el agua, solo pondré 500 mililitros de agua y un poquito más para que no quede aguado. Recordemos que al estarse cociendo la masa se va a evaporar un poco de agua, así es que ahora la molemos. Ya que está bien molida, en nuestra olla la vamos a colar. Esto es para evitar que cualquier imperfección de la masa se quede en nuestro atole. Una vez que ya la colamos, la voy a regresar a la licuadora para moler algunas de las ciruelas. Yo prefiero moler la mitad de la ciruela en el atole y la otra mitad dejarla para que quede ese tropiezo con la fruta en el atole. Vamos a procesarlo. Listo, encendemos la llama y pasamos la masa molida con las ciruelas a la lumbre. Añadimos nuestra canela, y el resto de las ciruelas. De aquí me saldrán, con un tercio de la receta, unas 3 tacitas de atole. Son para consumo personal y a lo mejor le convido un poquito a mi esposo, así es que por eso no hice la receta completa. Voy a añadir el azúcar. Yo solo pondré 4 cucharadas soperas de azúcar. No me gusta tan dulce, así es que pondré 1 cucharada por taza. La medida exacta del azúcar en el atole, ahí sí es al gusto personal. Les recomiendo poner un poco y después ir probando con una cucharita para ver el dulzor, porque si se nos pasa de repente queda muy empalagoso y si le añades más agua puede quedar muy aguado. Recordemos siempre estarlo moviendo. Si lo dejamos solo mucho tiempo, se puede hacer una costra debajo. La puedes despegar de la olla, pero van a quedar grumos en el atole. Ya está empezando a tomar temperatura suficiente para hervir. Bajamos a fuego medio, procurando que tampoco se queme en la base de la olla. Hay que mover por el tiempo suficiente, aproximadamente 15 minutos, para asegurarnos de que la masa quede bien cocida. Eso que oyen es mi perrita. Tengo una cachorra que acabamos de adoptar, se llama Yuki, y ella no sabe de grabaciones. No lo saben, pero llevan 3 veces que repito la instrucción de mover suficiente tiempo. Qué rico huele. Y ya estoy tomando calorcito porque en verdad está haciendo mucho frío y por eso se me antojó compartirles la receta para un atolito. Ya va cambiando de color, ya está tomando un color a ciruela. Este atole es muy sabroso, muy nutritivo y muy reconfortante para cuando hace tanto frío. Regulemos la llama de acuerdo como vamos viendo el cocimiento del
atole. Tampoco se trata de que reborbotee hasta salirse todo de la olla. Simplemente que mantenga la temperatura, que saque burbujitas. Espero que lo lleguen a ver. Si saca así burbujitas, está en la buena temperatura para favorecer el cocimiento de la masa. Si pueden ver, ya está espesando, ya tiene textura de atole. Ya llevamos aquí 10 minutitos. Otros 3 minutos, esto ya está cocido casi. Recuerden que los tiempos de cocción varían de acuerdo a la altura a la que te encuentras. Yo estoy aproximadamente a 2200 metros sobre el nivel del mar. Vamos a checar con una cucharita nuestro azúcar. Para mí quedó perfecto. Este atolito ya quedó y huele exquisito. Así es que vamos a apagar la llama. Pues ya quedó nuestro atole. Vamos a servirnos una tacita. Listo nuestro atole. Vamos a dar una probadita a ver qué tal. Quedó delicioso. Espero que prepares la receta en casa y que la disfrutes. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga un nuevo tutorial. Cada semana, una nueva receta. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.